para participar. Pedirles también su autorización para grabar, ustedes saben, les acaba de aparecer para grabar el conversatorio, así que gracias por acceder también a grabarlo. Nuestra idea como comisión es poder abrir un espacio, ¿no? Nosotros, por eso le colocamos el título La vida religiosa y laical discierne la propuesta de nueva constitución, porque nuestro objetivo principal para invitarlas, es no generar un espacio ni de debate, ni un espacio donde podamos quizás plantear nuestras diferencias, que son legítimas, sino más vale crear un espacio de discernimiento, ¿no? En donde podamos, a la luz también de lo que como cristianos y cristianas estamos llamados a vivir, podamos generar, ¿no? Abrirnos, ¿no? a qué es lo que esta propuesta de nueva constitución, que es crucial para el país, independientemente del resultado, el esfuerzo, el deseo mayoritario de nuestro pueblo y de nosotras y de nosotros, es decir, necesitamos construir un Chile diferente, un Chile en donde la inequidad no sea, ¿ya?, lo que prevalezca, sino el reencuentro. Entonces, en ese clima es que queremos realizar este conversatorio. Y para ello quiero iniciar con una parte de la oración que aparece acá en Fratelli Tutti, ya, de Francisco. Creo que es muy oportuna a la hora de podernos decir con qué corazón quisiéramos desde Justicia y Paz y Migración, que somos el departamento, nos hemos unido, ¿no? Vivimos lo mismo. Desde ahí, y luego vamos a escuchar la canción El Profeta, ¿ya? Dice Francisco: Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos y de hermanas. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra. Que sea en este espíritu de escuchar a través de nuestros panelistas, en este clima de discernimiento, algo tan importante para nuestro pueblo como es una búsqueda de una mayor justicia y dignidad. Entonces, con este deseo en el corazón, vamos a escuchar la canción.
con este llamado a seguir siendo profetas, profetisas de nuestra historia, en nuestro contexto. Les damos la bienvenida desde el Departamento de Justicia y Paz y Migración a todos y todas, y también a Mario, que desde la presidencia de Conferre, él también nos va a hacer un saludo para ir continuando con este conversatorio, ¿no? Sí, yo simplemente, bueno, agradecer a JUPIC, Justicia y Paz y Migración, como dice muy bien la Adriana, de ayudarnos a generar este espacio de discernimiento. Hoy día, justamente en el encuentro de vicarios pastorales, hablábamos de esta iglesia profética, una iglesia profética que tiene que saber anunciar, denunciar y acompañar a nuestro pueblo. Y qué mejor que este diálogo se enmarque en esta búsqueda, como decía Adriana, esta búsqueda de justicia, esta búsqueda de buscar el bien común para todos, especialmente los marginados de nuestra sociedad. En este contexto, en esta consulta que se nos hace, ¿no?, de esta propuesta de la nueva Constitución. Yo simplemente desde Conferre dar la bienvenida a todos y a todas que nos acompañen esta tarde y dejarnos un espacio, aprovechemos bien el espacio para poder dialogar, para poder escucharnos, para poder compartir un poco nuestros sueños de país. También agradecer a quienes hoy nos van a acompañar con la temática, a Miguel, a Rosario y a Carmen, que están por acá ya conectados con nosotros. Simplemente eso. Regalémonos estas 2 horitas de reflexión. Creo que lo que estamos acá buscamos todo lo mismo, buscamos lo mejor para nuestro país, para nuestro pueblo. Así que sean todos bienvenidos en este espacio que queremos generar con todos. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Y como él nos decía, este va a ser un espacio para nosotras, para nosotros, ¿no? Le hemos pedido a Carmen Gloria, a Rosario y a Miguel que ellos nos puedan como dar disparadores, pero también para conversar, para generar este diálogo, ¿no? Entonces, le doy la palabra a mi compañera. Estamos acá con Álvaro, los vamos a ir guiando un poquito. Decirles que cuando estén presentándonos tanto Carmen Gloria como Miguel, como Rosario, si ustedes tienen alguna pregunta, les salta algún comentario, quieran, no tengan temor de dejarlo en el chat del Zoom. Si hay algunos que están siguiéndonos a través de YouTube, también lo mismo, o sea, déjenlo, que nosotros vamos a ir recopilando aquello para después en el diálogo poder presentarlo, ¿no? Entonces, sientan, todas las preguntas son bienvenidas, todos los comentarios son bienvenidos, ¿no? Entonces, sintámonos desde esa libertad. Álvaro. Muy buenas noches a todas y a todos, sean todos bienvenidos a este espacio que vamos a tener desde la Comisión de JUPIC, Inmigrantes, y queremos darle la bienvenida. Y hoy iniciamos este conversatorio sobre el proyecto de nueva Constitución, impulsados por una esperanza, y esa esperanza con un rostro concreto, el rostro de Jesucristo, el rostro de la esperanza de los afligidos, de los excluidos, de los pobres, la esperanza del alma de Chile, que desea ser una mesa para todos y todas. En ella todos buscaremos, interpelados por la paz y la justicia, ser esos religiosos y religiosas, laicos y laicas, que transformen el mundo, atendiendo siempre a los signos de los tiempos y a las expresiones variadas, diversas, del espíritu reflejada en los carismas que Dios ha suscitado en la Iglesia y en cada instituto y en cada congregación, intentando ya en este mundo recrear en nuestra sociedad el anhelo de los cielos nuevos y la tierra nueva, anhelo de eternidad. No deseamos generar, como bien decía nuestra compañera Adriana, un debate, sino abrir una posibilidad, abrir un camino. Y desde ahí queremos presentar los anhelos del alma de Chile, anhelos de una nueva constitución que tendremos que leerla
también desde el espíritu de cada instituto, del carisma de cada instituto, reflejado en la esperanza de los humillados, de los excluidos, de los discriminados. Doy paso para presentar a nuestros panelistas que ya están con nosotros y quisiéramos empezar presentando y dando la bienvenida a Rosario Letelier Riesco, trabajadora social, casada y mamá de Milagros, parte del equipo de Caritas Chile. Disculpa, Álvaro, quizás Rosario, levanten la mano porque sea para que ahí se anotan. Gracias. Parte del equipo de Caritas Chile desde el año 2013, donde lidera el ámbito de desarrollo institucional y gestión de proyectos. Acompaña además las comisiones nacionales de Pastoral de la Salud, la Pastoral de Adicción y Drogas, la Pastoral Carcelaria y Justicia y Paz, y forma parte de la Mesa Vice de Chile. Colabora también con el Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas como referente para el desarrollo institucional y el fortalecimiento de capacidades de las Cáritas de la región, y con el Secretariado General de Cáritas Internacionales, como miembro del Consejo de Finanzas y otros grupos de trabajo. Desde ya, Rosario Letelier, seas bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias. Un saludo a todos y todas y muy agradecida por la invitación. Me ha tocado presentar a Miguel Collado. Antes de decir, ustedes saben, tenemos a su hermana como miembro muy querido de JUPIC, de Justicia y Paz, por mucho tiempo. Bueno, Miguel es laico, con espiritualidad ignaciana, como muchas y muchos de ustedes saben. Él estaba muy comprometido, no solo con la espiritualidad ignaciana, sino con las comunidades CBX, ¿no? Él es papá, les voy a decir, es papá de 3 hijos y tiene 5 nietos, ¿ya? No sé si nietos todos o serán nietos y nietas, así que ahí nos va a decir después si son nietos y nietas ahí repartiditos, son solo nietos. Él ha estado, bueno, su mayor tiempo, él colocó mucho ustedes saben, en el tema del acompañamiento, tanto de la espiritualidad como de ejercicios en la vida diaria, distintos ejercicios colaborando en el CI. Creo que más allá de lo que podamos decir, es ingeniero informático y todo, a mí hubo un aspecto que cuando dijimos su nombre, nosotros estábamos, y nos pasó con cada una de las personas en realidad que fuimos pensando, pero cuando dijimos su nombre, Miguel, la clave fue esta capacidad de acompañar en el discernimiento, ¿no? Desde las claves de discernimiento. Entonces eso es lo que le hemos pedido a él, ¿no? El que nos pueda, porque evidentemente más allá de la lectura de la Constitución, más allá de la lectura de la propuesta constitucional, nosotros estamos escuchando muchas voces y queremos tener algunos criterios, tanto Carmen Gloria como Rosario como Miguel, nos van a dar criterios desde dónde hacer una elección. Entonces, bienvenido también, Miguel, a acompañarnos en este conversatorio. Gracias, Adriana. Para mí, la verdad que muy agradecido de que me hayan invitado y espero poder transmitir lo que todos necesitamos en este tiempo, elementos para poder discernir la voluntad de Dios. Así que gracias por la invitación. También queremos dar la bienvenida a Carmen Gloria Donoso. Hola Carmen, bienvenida a este conversatorio. Ella es doctora en Ciencias de la Información, es laica, es casada y madre de 4 hijos y abuela de 7 nietos. Sebequiana, hasta marzo de este año, fue presidenta de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, de la SECH. Participó como delegada en la Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe. Actualmente
está jubilada, pero luego de haber trabajado durante los últimos 20 años en la Universidad de Concepción. Desde ya, Carmen Gloria, sé bienvenida a este conversatorio. Con gran alegría te recibimos. Muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes. Como se ha ido integrando más gente, les volvemos a decir, ahora vamos a comenzar, le vamos a dar el micrófono a Carmen Gloria para que comparta con nosotras, con nosotros. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y nosotros lo vamos a recoger, ¿no? Entonces, bienvenida nuevamente, Carmen Gloria, y ahora todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos y amigas de la Conferre y los laicos que se han sumado. Estamos a menos de un mes de uno de los hitos más trascendentales de la historia reciente de nuestro país, al cual estamos convocados como ciudadanas y ciudadanos. Como seguidores de Cristo, tenemos la invitación a mirar esta propuesta no solo de nuestra mirada, sino poniendo fundamentalmente el foco en los pobres, cuya opción hemos escogido explícitamente en América Latina desde la Asamblea de Puebla en 1979. Voy entonces a confiar en que la Ruá, el Espíritu, me guíe en esta conversación que vamos a tener en busca de argumentos para nuestro discernimiento, de lo cual Miguel, que es un maestro, va a hablar con mayor detención. Para no desordenarme, tengo un texto escrito que voy a ir compartiendo con ustedes. Estos elementos para el discernimiento los he tomado desde la doctrina social de la Iglesia, que como ustedes bien saben, es el corpus doctrinal que nos puede servir para ir mirando la propuesta de Constitución Política de Chile, que con sus 386 artículos y las disposiciones transitorias nos propone un nuevo orden para el país. Para que sepamos cómo vamos a avanzar, les indicaré que partiremos por la dignidad de la persona, luego el bien común, seguido por el destino universal de los bienes, enseguida la solidaridad y la subsidiariedad y finalmente la participación, para ir descubriendo someramente de qué manera estos principios se encuentran presentes, ausentes o no existen en la propuesta. Toda la DCI está basada en el reconocimiento de la dignidad de la persona, a imagen y semejanza de Dios, que es abierta a la trascendencia y a la vez única e irrepetible. Y como está abierta a la trascendencia y es única e irrepetible, nos dice que es y debe ser objeto de dignidad. De allí que, abro comillas, una sociedad justa puede ser realizada solamente en el respeto de la dignidad trascendente de la persona humana. Esta representa el fin último de la sociedad que a ella está ordenada. Veamos ahora qué encontramos sobre la dignidad en el texto propuesto. Artículo 4. No me lo voy a leer completo, les voy a ir haciendo un enunciado nomás, no crean que esto hace. Las personas nacen y permanecen libres, interdependientes e iguales en dignidad y derechos. Artículo 6. El Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva. Capítulo 2. Referido a los derechos fundamentales y garantías, comienza diciendo: los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. En el artículo 21 agrega que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad personal, y esta comprende la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. Más adelante consagra que no se puede aplicar la pena de muerte, ni la tortura, ni los tratos crueles o inhumanos, y tampoco la desaparición forzada. Y luego detalla una serie de derechos que abarcan a los niños, niñas y adolescentes, a las minorías, a las personas con discapacidad, a las personas privadas de libertad, miren esto que es importante, a los adultos mayores, a los pueblos originarios, entre otros. Estos son lo que yo encontré así en una primera mirada. Ahora, sin embargo, para algunos
hay algunas contradicciones, y una contradicción fundamental está en el artículo 61, incisos 1, 2 y 3, que es el artículo que habla de los derechos sexuales y reproductivos, y también que dice que las mujeres y las personas con capacidad de gestar podrán tener las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto, una maternidad, y que la ley regulará el ejercicio de estos derechos. Ustedes lo vieron esto en lo que plantearon los obispos, era un tremendo acápite sobre este tema. Aquí me quiero detener un poco y hablar en términos personales. Como cristiana, no estoy a favor del aborto. Sin embargo, como periodista, que es mi formación, sabía que era ingenuo pensar que en pleno 2022 una propuesta de nueva constitución no abordaría los derechos sexuales y reproductivos. Era obvio. Habíamos tenido las tesis hacía muy poco, o sea, estaba todo ahí candente. En nuestro país ya tenemos el aborto en 3 causales, y en tanto mujer, sé que el aborto es siempre una situación dolorosa. Hay una pena y culpa que acompañan a la mujer de por vida. En Chile, al penalizar el aborto, se ha castigado a las mujeres de sectores populares que abortan en condiciones que ponen en riesgo su salud, su vida y la del feto. Y cuando sabemos que las mujeres de sectores acomodados pueden recurrir a clínicas privadas sin que les pase nada. La pregunta que me surge ahora en relación a esto es: ¿cuál debe ser nuestro papel en el caso de que el aborto sin restricciones sea aprobado? ¿Cómo acompañamos a aquella mujer que, presionada por múltiples circunstancias, es decir, sin libertad, elige sin otra opción? ¿Seguiremos repitiendo desde algunos púlpitos que se trata de un asesinato? Los cambios sociales se están produciendo sin nosotras y nosotros, los seguidores del resucitado, del que trae la vida. Como Iglesia Católica hemos estado ausentes en muchos de los debates. Me habría gustado que nuestros pastores hicieran oír su voz con la misma fuerza en los temas relacionados con la moral social, como lo hacen en aquellos vinculados a la moral sexual. En este mismo tema de la dignidad está otro aspecto que también ha tenido una cierta controversia, que fue el artículo 68, que habla de la muerte digna, y se refiere a las decisiones sobre cuidados y tratamientos finales al final de la vida. El Estado garantiza los cuidados paliativos y la ley determinará la forma de ponerlos en ejecución. Durante el periodo de funcionamiento de la Convención, entre otras noticias, circuló que se había aprobado la eutanasia, lo que después fue desmentido, lo que claramente no es el caso. Sin embargo, es un tema que está en la discusión actual. Me gustaría que pasáramos ahora al segundo principio de la doctrina social de la Iglesia, que es el bien común. Una sociedad que en todos sus niveles quiere positivamente estar al servicio del ser humano es aquella que se propone como meta prioritaria el bien común, en cuanto a bien de todos los hombres y de todo hombre. La persona no puede realizarse solo en sí misma, es decir, presentirse su ser de cómo y para los demás. Y agrega también la doctrina social de la Iglesia: la responsabilidad de edificar bien común compete, además de las personas particulares, también al Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política. Creo que este principio se encuentra definido en el artículo 1 de la propuesta, donde dice: Chile es un Estado social y democrático, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Se constituye como una república solidaria, su democracia es inclusiva y paritaria. Y en otro pedazo agrega: es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Es casi una definición textual de bien común.
Estas definiciones que están en el proyecto deberían concretarse en la puesta en funcionamiento de la Constitución en el caso de que el texto sea aprobado. Vamos ahora al destino universal de los bienes. Aquí dice, la persona no puede prescindir de los bienes materiales que responden a sus necesidades primarias y constituyen las condiciones básicas para su existencia. Estos bienes les son absolutamente indispensables para alimentarse y crecer, para comunicarse, para asociarse y para poder conseguir las más altas finalidades a las que está llamada. Y dice también, el principio del destino universal de los bienes exige que se vele con particular solicitud por los pobres. Es a este propósito que se debe afirmar con toda su fuerza la opción preferencial por los pobres. En los temas, y ahora me voy al proyecto de Constitución. En los temas de educación, vivienda, ciudad y territorio, soberanía y seguridad alimentaria, alimentación adecuada, agua, mínimo vital de energía, seguridad social, entre otros que están contenidos en el capítulo 2, que se llama Derechos Fundamentales y Garantías, se da cuenta explícitamente de este principio. Y evidentemente que aquí estoy haciendo una síntesis, pero cuando uno lo va leyendo y lo va leyendo con calma, va encontrando que hay un desglose importante de estos principios. También hay aspectos que han merecido... Te cuento algo interesante. Las cabras que... Algunos de los aspectos que han merecido reparos por parte de algunos sectores tienen que ver con el hecho de que la propuesta constitucional sostiene el deber del Estado respecto a la educación, pero no es del todo clara al expresar un derecho preferente a los padres. Dice que la libertad de padres y madres apoderadas y apoderados y tutores es elegir el tipo de educación a las personas a su cargo. Igualmente, nuestros obispos han señalado un trato desigual constitucional a la educación particular subvencionada. Otro tema que también ha estado pidiendo ser discutido es el tema de la vivienda. En la Constitución se explicita el derecho a una vivienda digna, pero hay sectores que preferirían que se dejara por escrito que es una vivienda privada. Y se habla mucho de lo que la gente quiere, una casa propia. Aquí voy a pasar al siguiente, que es la subsidiariedad. Pero voy a hablar de la subsidiariedad y de la solidaridad juntos, porque estos dos principios no deberían separarse jamás, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la subsidiariedad? Ustedes lo saben, pero recordemos. Todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda, por tanto de apoyo, promoción, desarrollo y respeto a las menores. Y de este modo los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar adecuadamente las funciones que les competen. Y la subsidiariedad, entendida en sentido positivo, es ayuda económica, institucional, legislativa, ofrecida a las entidades sociales más pequeñas, y en lo que no debe ser es que el Estado no debe privar de que tengan iniciativa, que tengan libertad y que no tengan responsabilidad. Esto es la subsidiariedad. Y la solidaridad es el principio social ordenador de todas las instituciones, según el cual las estructuras de pecado que conocemos tan bien, ¿no es cierto?, en este país nuestro tan desigual, que dominan las relaciones entre las personas y los pueblos, deben ser superadas y transformadas en estructuras de solidaridad. Qué lindo sería que esto fuera realidad. El mensaje de la doctrina social acerca de la solidaridad pone en evidencia el hecho que no existen vínculos estrechos, que existen vínculos estrechos entre solidaridad y bien común, de lo que habíamos hablado, entre solidaridad y destino universal de los bienes, entre solidaridad e igualdad entre los hombres y los pueblos, y solidaridad y paz en el mundo. En el fondo, solidaridad expresa la exigencia de reconocer en el conjunto los vínculos que nos unen a los hombres y a las mujeres, un espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común compartido por todos. Lo que nos ha pasado en Chile es que la subsidiariedad tiene muy mala fama.
Se la asocia directamente con el libre mercado, con la dictadura, con las políticas de Milton Friedman y con la ausencia de Estado que ha golpeado fuertemente a los sectores más vulnerados de nuestra patria. No había ausencia de Estado en la Araucanía y en los territorios de Cañete, Tirúa y la zona Lasquienche. O bien, ¿dónde ha estado el Estado en Alto Hospicio? Se asocia la subsidiariedad a las ISAPRE, a las AFP y a las situaciones de abuso que han sufrido los más pobres, precisamente porque no hubo solidaridad. Ahora, la queja de algunos es que este proyecto de constitución cargó el péndulo hacia la solidaridad, dándole una excesiva preeminencia al rol del Estado en desmedro de la sociedad civil. En realidad, la mayor parte de los derechos sociales enunciados indica que será el Estado el encargado de garantizar su puesta en ejecución. La pregunta que me surge es, ¿por qué podrían creer los sectores vulnerados que serán escuchados y apoyados por la sociedad y civil cuando fueron olvidados por tantos años y el Estado los dejó de lado? Es solo la ley la que los podría proteger. Un último aspecto que quiero hablar es el de la participación. La participación que se expresa esencialmente en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano actúa por sí mismo o por los representantes, es un deber de todos que hemos de cumplir conscientemente, de modo responsable y con miras al bien común. ¿Qué es lo que nos dice este proyecto de constitución sobre la participación? Habla en los artículos 151 a 164, un tremendo espacio sobre la democracia. Y lo que propone como posibilidad es que en Chile la democracia se ejerza en forma directa, participativa, comunitaria y representativa. Que sea deber del Estado promover y garantizar la adopción de medidas para la participación efectiva de la sociedad en el proceso político y en el pleno ejercicio de la democracia. Que la actividad política organizada contribuya a la expresión de la voluntad popular y su funcionamiento respete los principios de autonomía, probidad, transparencia financiera y democracia interna. Y también incorpora iniciativas populares para que las personas puedan participar, como son iniciativas populares de leyes, iniciativas para revocación de estas, los referéndums regionales y otros mecanismos de participación directa. Los problemas que se han planteado en la prensa y en algunos sectores con relación a esto tienen dos aspectos. Un primero es que no hay un reconocimiento muy alto al papel que juegan los partidos políticos en la democracia. Y el segundo está relacionado con el poder legislativo. La nueva Cámara tendría paridad y escaños reservados, pero no tiene garantizado, según estos sectores, la manera en que podría mantener unos equilibrios de poder, y esto podría llevar a una fragmentación mayor de la que existe actualmente. Hay muchos aspectos que me habría gustado abordar, como la plurinacionalidad, que ha sido un tema que desde Justicia y Paz hemos abogado desde 2016, o la descentralización, después de haber vivido 36 años en Concepción y conocer de cerca la discriminación que implica el centralismo, entre otros. Pero creo que este ejercicio que estamos haciendo se encuentran algunos criterios para un buen discernimiento. Adriana nos pidió ser lo más objetivos posible, pero prefiero hablar, más que de objetividad, de tomar una cierta distancia, dado que este texto recoge aspiraciones largamente sentidas desde la opción preferencial por los pobres. Muchísimas gracias, Carmen Gloria, muchísimas gracias. En esta, Carmen Gloria nos ha planteado, nosotros le pedimos criterios para el discernimiento, ¿no? Y ella nos ha planteado desde la doctrina social de la Iglesia, que es quien a nosotros va alimentando nuestro caminar, también nos propuso estos 5 principios, estos 5 aspectos que les parece que son importantes, y a la luz de ellos leyó
la Constitución tanto en su fortaleza, también como las debilidades que algunos y algunas plantean, o grupos o sectores, ¿no? Entonces, esto es para irnos nosotros también centralizando. Vamos a darle, acá hay alguna, en realidad preguntas no te han hecho, pero la vamos a hacer después de todas maneras. Hay algunos comentarios que han ido dejando. Le damos la palabra a Miguel Collado. Miguel, como decía Carmen Gloria, a partir de esta mirada desde la doctrina social de la Iglesia, ahora desde una espiritualidad, ¿cuáles serían esos criterios que también tenemos que tener en cuenta? Gracias, muchas gracias. Déjenme compartir, yo me voy a apoyar por un PowerPoint para poder tratar de ilustrar lo que quiero contarles. Están viendo allí una pantalla que dice discernimiento de elección, ¿verdad? Bien, a ver, el tema que yo quisiera poder comentarle y tratar de hacer algún aporte es desde esas dos palabras, discernimiento y elección. Y he traído, porque toda mi historia espiritual está en la ignacianidad, a partir de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, y desde allí encontrar pistas para aplicarlo en el plebiscito que nos encontramos a casi 3 semanas de poder tener que ser actores activos allí, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera plantearle está dentro del texto de los ejercicios. Ignacio viene y viene esquemático de cómo discernir, cómo poder encontrar la voluntad de Dios cuando yo elijo. Y yo creo que esto es central para lo que estamos ahora. ¿Qué querrá decirnos Dios? ¿Qué marcaría Dios? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué marcaría Dios en la papeleta? Y para esto voy a tomar dos cositas. Uno, ustedes y yo y todos vamos a estar solos discerniendo. Vamos a estar en un momento en que vamos a tener que nosotros decir personalmente si apruebo o rechazo. Pero al mismo tiempo, y por eso que nos convocamos, estamos en comunidad tomando una decisión. Porque lo que vamos a decidir no es para algo particular nuestro, sino que es para el bien común, es para toda la comunidad. Y esa comunidad se deja inspirar por el Espíritu Santo para tomar una elección. Entonces, permítame primero, brevemente, extraje de algunos, de algunos textos en que se enseña esto, cómo son las reglas de discernimiento de Ignacio, el método que propone para elegir, y alguna experiencia de discernimiento comunitario. Y eso lo vamos a mirar a partir de lo que estamos enfrentados ahora. No sin antes decirles, esto de discernir es algo que el Papa Francisco nos ha pedido, pero reiteradas veces. El Papa Francisco nos invita a tener un hábito de discernimiento, a que realmente cuando tomemos decisiones lo hagamos en forma discernida, tanto personal como comunitariamente. Y esa es la invitación que estamos haciendo, ¿no? Bien, dicho eso, como inicio, la toma de decisiones que Ignacio la pone en la mitad de los ejercicios, cuando ya ha habido una primera parte en que el ejercitante ha visto cuál es el objetivo de su vida. ¿Cuál es el objetivo de nuestra sociedad, podríamos decirnos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de nuestro país? Y después se ha reconciliado con Dios. Y después ha estado presente en la intimidad con Jesús. Ese es el momento en que Ignacio dice, ahora puedes tomar decisión para poder ver qué vas a hacer. ¿Tenemos claro para dónde queremos ir? ¿Estamos reconciliados? ¿Es Jesús un elemento importante, básico en nuestra decisión? Ojo, las decisiones Ignacio las propone en ese momento. Pero primero que todo dice, oye, hay que tener claridad en lo que se discierne. Por lo tanto, fíjense bien en los antecedentes que hay para el discernimiento. Y esta reunión de hoy es de eso, antecedentes para el discernimiento. Ojo, de que si hay algo que es bueno y hay otra cosa que es mala, no hay nada que discernir. Porque se elige lo bueno. Obvio. El problema está cuando yo encuentro que las dos cosas son buenas. Ahí empieza el discernimiento espiritual.
Otra cosa que dice Ignacio, que hay que tener cuidado con si es materia inmutable, si algo que se puede o no se puede cambiar, que aparentemente no es el caso, digamos. Y otra cosa es que no estemos obligados con anterioridad, también probablemente no es el caso. Pero cuando hago un discernimiento personal, eso son importantes. Ahora, hay ciertas disposiciones previas al discernimiento que son muy importantes, y una de ellas es la indiferencia ignaciana. ¿Tengo libertad para elegir? ¿O me encuentro obligado por alguien, por un grupo, por algo? La otra cosa es ser sensible a la acción de los espíritus. ¿Qué me acerca más a Dios? ¿Qué me aleja de Dios? ¿A dónde está el buen espíritu llamándome? ¿A dónde está el mal espíritu tentándome? Y acudir a los evangelios buscando lo que Jesús nos vino a enseñar. ¿Cómo se aplica la enseñanza del evangelio de Jesús en lo que estamos discerniendo? Por último, el sentido eclesial. Estamos en Conferre, somos parte de la iglesia. O sea, lo que la iglesia dice no es nuestra comunidad. Por lo tanto, lo que en comunidad reflexionemos es importante. Finalmente, antes de elegir, dice, cuidado, criterios de discernimiento, sentido común. Hay cosas que no requieren discernimiento, hay cosas que son criterios morales, que es un discernimiento moral y no es un discernimiento espiritual. Hay cosas que son la base de todo esto, que es a dónde siento más consolación, a dónde me acerco más a Dios, a dónde siento más desolación, dónde me alejo más de Dios. Y finalmente Ignacio llega al meollo del tema diciendo, mire, cuando van a elegir se van a encontrar con 3 etapas, con 3 tiempos, 3 posibilidades que van a tener. La primera de ellas, Ignacio le llama que es el primer tiempo que es de gran claridad. Ni duda, esto es lo que yo creo. Hay que tener mucho cuidado porque es muy probable de que ese primer tiempo pueda ser de que no tuve indiferencia. De que realmente no es que yo crea que ambas cosas puedan ser buenas. Entonces, rápidamente Ignacio se va a lo que llama el segundo tiempo. Y esta es la parte más medular. ¿A dónde siento yo? Y esto es muy importante para nosotros, como miembros de la iglesia, como cristianos, como gente de fe. ¿A dónde me siento más cerca de Dios? ¿A dónde me siento más lejos de Dios cuando miro el texto de la Constitución? Y el tercer tiempo dice Ignacio, mire, si esto no hubiera disipado, si no hubiera encontrado que hay más consolación o más desolación en una de las dos opciones, le llama tiempo tranquilo. Y aquí se pone práctico. Y dice, mire, primero que todo ponga pros y contras. Estamos llenos de pros y contras. Prendemos la tele y encontramos gente de un lado y de otro que nos pone los pros y los contras. Alimentémonos de eso. Alimentémonos de eso. Libremente. ¿Cuáles son los pros del apruebo? ¿Cuáles son los pros del rechazo? ¿Cuáles son los contras del apruebo? ¿Cuáles son los contras del rechazo? Y algo nos puede estar diciendo. Pero a eso, tiñámoslo de las consolaciones y de las desolaciones. ¿A dónde Dios me puede estar diciendo algo aquí? Si estos pros y contras no me aclaran, dice Ignacio, entonces suponga 3 situaciones imaginarias. ¿Qué le aconsejaría usted a una persona que está en esta disyuntiva? Segundo, imagínese que está en el momento de su muerte. Diga, mira, en el 2022 hubo un plebiscito y yo voté apruebo. Yo voté rechazo. ¿Qué me habría gustado decir en ese momento? Y después se pone más drástico. Cuando ya estoy en el juicio final. Señor, en el 2022 yo voté. ¿Cómo me siento? Por último, siempre es necesario en oración y conversemos con Dios. Señor, creo que voy a votar rechazo. Señor, creo que voy a votar apruebo. ¿Qué me dices? ¿Cómo nos sentimos? Esto es lo que Ignacio propone para poder discernir, para poder elegir. Ahora, en la práctica, esto se hace personal o comunitariamente. Quiero en 2 diapositivas comentarle algunas experiencias de hacer esto en forma comunitaria. Los objetivos de un discernimiento comunitario es que queremos tomar decisiones
Por lo tanto, es una metodología para tomar decisiones. Y cuando es por el bien común, cuando es por el bien de una comunidad, lo más importante es alcanzar un consenso, un acuerdo, a través de una reflexión, a través de una oración, buscando la voluntad de Dios para todo el grupo. Y es así como el método del discernimiento comunitario supone primero que hay un diálogo y no un debate. Y cuando prendemos la tele, cuando leemos los diarios, hay poco diálogo, hay mucho debate. Segundo, tomemos conciencia de qué es lo que el Espíritu nos puede estar pidiendo para el grupo, para nosotros. ¿Qué querrá Dios para Chile? Más que para mí. Tener libertad. Si no tengo libertad, si yo me siento que, no, yo soy militante de este partido político, por lo tanto voy a hacer lo que el partido me dice, o sea, no hagamos discernimiento espiritual. Haz lo que el partido te dice. Pero nosotros somos libres. Tomar conciencia de uno mismo y tomar conciencia de las acciones. ¿Qué me motiva? Un cuarto punto, como miembro de la comunidad. Y un quinto punto es objetividad. Salirse de lo personal. ¿Qué es lo que es mejor para Chile? Más que lo que es mejor para mí. Hay que descentrarse. Hay que salirse del amor propio, de los quereres, de los intereses propios. Eso es el método, ¿ya? Cuando nos hemos encontrado haciendo esto en comunidades, en la práctica, siempre partimos con oración para poder meter al Señor en el tema. No orar al comienzo de la reflexión nos va a llevar a cosas que no son de Dios. Es fácilmente el mal espíritu se mete allí a distorsionar. Y, segundo punto, invertimos todo el tiempo que sea posible para clarificar qué es lo que vamos a decidir. Y ojalá que sea una cosa de que tomo o dejo. Cuando tengo muchas cosas entre medio, cuesta discernir. Así, el discernimiento ha de ser normalmente una cosa binaria, entre A o B. Crear una atmósfera de libertad interior. Tratamos de, en oración, oye, somos libres, nadie nos obliga. Lo único que queremos es encontrar la voluntad de Dios. Y allí se hace una reflexión compartiendo, como lo que estamos haciendo aquí, cuáles son los contras, sin discutirlos, simplemente poniéndolo encima de la mesa. ¿Cuáles son los contras de lo que estoy eligiendo? Oración. Y después, volvemos, ¿cuáles son los pros? Sin discutir, porque si discutimos empezamos a debatir. Oración. Después, hay consenso y se hace una votación que no vale, sino que simplemente de tanteo, para saber por dónde va la comunidad, qué está pasando con esta comunidad. ¿Está inclinada hacia un lado, hacia otro lado, o está con una tremenda duda, mitad y mitad? Oración. Y allí, oye, ¿y por qué no deliberamos y se conversa? Y uno conversa con otro. Y veamos cuáles son los contras, cuáles son los pros. Y nuevamente, oración. ¿Qué es lo que quieres? Y ahí votamos. ¿Pero cuánto votamos? Todas las que sean necesarias para lograr consenso. Cuando una elección en una comunidad se gana por un voto, puede que sea democrático, puede que esté dentro de los reglamentos que tenemos en la comunidad, pero quiere decir que la otra mitad quedó herida. Y esto no es así entre hermanos. No queremos que haya la mitad herida. Queremos preocuparnos de los poquitos heridos que pueden haber quedado cuando una gran mayoría aprobó algo versus una pequeña minoría. Y finalmente, confirmación. Estas son las formas en las cuales Ignacio nos enseña a que sigamos como modalidad. Vamos a lo nuestro. En este momento nos encontramos apruebo, rechazo. Y apliquemos estas cosas. Primero, decíamos claridad en lo que se discierne. ¿Y cuáles son los antecedentes para el discernimiento? ¿Cuál es la materia de discernimiento aquí? Gracias. ¿Y en qué estamos? Y aquí es importante ver cómo ha sido este proceso. ¿Cuál es el origen de este proceso? Recordemos, tenemos una constitución actual que fue redactada por un grupo partidista y que fue escrita en una dictadura, por allá por 1980. Ese fue el inicio.
Después se hicieron reformas, en el 2005 se hacen algunas reformulaciones por el presidente Lagos, y luego viene el 2019 con un tremendo movimiento social en que había muchas peticiones, la dignidad estaba entre medio, había un montón, todos recordamos. Pero es importante tener esto encima de la mesa. Y allí se acuerda modificar la Constitución para que se pudiera decidir mediante plebiscito si queríamos o no una nueva Constitución y si se quería, ver cómo se escribiría. Y ese plebiscito, el 78% decidió aprobar de que se hiciera una nueva Constitución y que se reemplazara la Constitución vigente. Gran consenso. La Constitución vigente no es parte de lo que la mayoría de la gente quiere que se escriba una nueva Constitución. Más que eso, el 79% dijo que no quería que fuera escrita por los políticos del Congreso y que había que hacer un equipo y ese equipo iba a ser elegido. Gran consenso en ese método. Se eligió una convención constituyente para escribir la propuesta y se define que al final de que se escribe, la ciudadanía aprueba o rechaza los términos y redacta la propuesta. Perdonen la lata que todos lo conocemos porque lo vivimos, pero es importante que esté claro de que este es el proceso en el cual nos encontramos y ahora nos encontramos definiendo si lo que se escribió es algo que nos parece o no nos parece. El texto de la Constitución hay que leerlo para poder opinar, pero hay que reconocer de que el texto, por ser un texto constitucional, necesariamente es técnico-legal. Por lo tanto, tiende a ser árido. Hay varias partes en que se han hecho esfuerzos para que no sea árido, pero hay mucha gente que no lo está leyendo, sino que lo que está haciendo se está informando por interpretaciones de los partidarios de ambas posturas. De allí la importancia de que nos hayamos juntado hoy día. Hay puntos de consenso. La mayoría está de acuerdo en ciertas cosas que uno, por donde encuentra, dice, sí, están los derechos sociales que son importantes. La importancia de las regiones, el reconocimiento de los pueblos indígenas y otros, son puntos de consenso. Pero también hay puntos en los cuales no hay consenso. Y que dependiendo de cuán graves sean, me llevan a que la gente pueda decir, no quiero esta constitución y la rechazo. Aun cuando tenga puntos de consenso, puntos buenos. Y ahí están la plurinacionalidad, el sistema político, la seguridad, algo nos comentó recién Carmen sobre educación, familia, aborto, que son puntos en los cuales hay discusión. Sin embargo, hay otros puntos en los cuales no hay discusión. Ahora, ¿qué ocurre en la práctica? Tenemos encuestas que de allí percibimos que hay un 20% que rechazaría sin modificaciones. Es decir, que se mantenga la Constitución antigua. Es bien coincidente con el mismo 20% inicial que no quería que se escribiera una nueva Constitución. Hay otro por ahí, según algunas encuestas, que hay un 20% que dice, oye, aprobemos sin modificar nada. Pero hay un 60% que aprueba o rechaza, pero no para mantener la Constitución actual, ni para que la nueva rija tal cual, sino que para poder subsanar ciertos puntos en que no hay consenso. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cuál es el problema? Nos enfrentamos a que cualquiera que sea el resultado, apruebo o rechazo, se ve que va a ser estrecho. O sea, no hay consenso. Y cuando no hay consenso nos encontramos en graves problemas comunitarios. Y esta comunidad Chile, país, al no haber consenso, puede tener graves problemas de convivencia. ¿Cómo lograr consenso entonces? Según lo que tenemos a la vista, si gana el apruebo, para lograr consenso se podría modificar el texto con mayoría de 2/3 o con una mayoría de 4/7 más plebiscito en que la gente opine. Perfecto. Si gana el rechazo, para lograr consenso se necesita modificar el texto propuesto, porque el texto actual ya vimos que el 80% dijo que no. Entonces habría que redactar un nuevo texto, probablemente lo más lógico sería a partir del que ya se invirtió, ¿no? Definiendo nuevos procedimientos, a lo mejor un plebiscito va a hacer eso, y que haya un plebiscito de salida que nuevamente busque consenso. Pero lo importante, cuando se habla de la casa de todos, cuando se habla de una cosa comunitaria, que es el bien común de todos, de que estemos de acuerdo en que eso nos representa a todos. Por último, indiferencia ignaciana, decíamos. Libertad interior. ¿Hay clima de indiferencia? ¿Se huele indiferencia o estamos sesgados?
¿Analizamos la propuesta independiente de nuestra posición político-partidista o nos dejamos llevar si yo soy más de derecha, más de izquierda, más de centro, en fin? ¿Estamos realmente libres? Ese es un primer llamado a la libertad. Sin indiferencia no es posible un discernimiento serio. Ojo con eso. Debemos ser libres. Otro tema. Sensibilizar a la acción de los espíritus, decíamos. Consolación y desolación. La consolación es lo que más me acerca a Dios. Ahí está la voluntad de Dios. La desolación es lo que me aleja de Dios. Ahí está el plan del mal espíritu. Entonces, cuando miremos los textos que son complicados, ¿dónde hay más egoísmo? ¿Dónde hay más resentimiento? ¿Dónde hay más soberbia? ¿Dónde hay más imposición de posturas previas? ¿Dónde hay más desigualdades? ¿Dónde se acreditan las posiciones de los contrarios? Por allí nos encontramos con la desolación. Por otro lado, cuando venimos y encontramos que hay fraternidad, que hay solidaridad, que hay querer lo mejor para los otros, o sea, el amor, que hay preocupación por los más débiles, por los más pobres, nos decía Carmen Gloria. Respeto a las libertades personales y grupales, cuando hay perdón ante faltas cometidas. Si encontramos eso, si encontramos humildad, si encontramos espíritu de trabajo, de servicio, ahí hay consolación. Ojo con eso. Cuando analicemos los textos, ¿cuáles de estas dos listas reflejan más? Ignacio hablaba de imitación de Cristo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Decimos nosotros, ¿no? En aquellos puntos en que hay divergencias, ¿qué opinaría Cristo? Y hay textos que son claves en el Evangelio, ¿no? Traigámosla a nuestra oración cotidiana, traigamos las bienaventuranzas. ¿Qué dicen las bienaventuranzas y cómo los textos que estamos discutiendo están ahí en el Sermón del Monte? Traigamos el juicio de las naciones, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque me acogiste cuando era forastero. La misión de Jesús declarada en la sinagoga. ¿Cuáles son qué buena noticia la estamos llevando a los pobres? ¿A quiénes le estamos dando vista? ¿A quiénes estamos Miguel, el tiempo. Sí, estoy terminando. Okay. Estoy terminando. Y por último, la parábola del buen samaritana y la parábola del Padre Misericordioso. El sentido de iglesia lo mencionó recién Carmen Gloria y en la doctrina social de la iglesia. No olviden la encíclica, y hay muchos textos, y el documento que también se mencionó de la conferencia episcopal. Eso es lo que quería comentarle. Creo que el tema consenso es súper importante. Preparemos el ánimo, preparemos el espíritu para una convivencia, tratemos de llegar a una amplia mayoría. ¿Cómo? Discernimiento. Búsqueda de la voluntad de Dios. Hay que aportar para ello. Dios quiere lo mejor para toda nuestra sociedad. Nos quiere a todos por igual. Seamos de derecha, de centro derecha, seamos de centro izquierda o de izquierda. Eso que es lo que les quería contar. La mayor parte del trabajo viene ahora. Aplicar estas cosas en nosotros para todos y que sea la voluntad de Dios. Gracias, disculpen si me pasé un poquito. No importa. Gracias a ti. Son temas para abarcar más grande, ¿no? Te agradecemos. Así también, solo dos cositas puntualizar para que nos vayamos quedando, después hay comentarios también ahí al lado, ¿no? Así como Carmen Gloria nos daba los criterios desde la doctrina social, nos decía desde estos 5 aspectos, leo la Constitución, veo sus posibilidades y veo también las limitaciones, o me hago cargo de las limitaciones que otros y otras ven, otros grupos. Ahora desde Miguel nos puntualiza desde el discernimiento ignaciano y desde estas claves, solo 2 cosas quisiera que quedaran resonando en nuestro corazón. Por un lado, es un discernimiento, estamos solos, él decía, frente a la votación, pero no estamos solos ni solas, estamos en comunidad. Estamos desde un clamor de un pueblo que quiere algo, aún no sabemos, y para eso él nos pedía una libertad y una indiferencia que no tiene que ver con ser indiferente, que no me importa, porque todos y todas lo sabemos, sino al revés, una indiferencia que se hace cargo y que es empática con aquellos que
más claman hoy justicia y dignidad, ¿no? Pero con esa libertad de poder colocar sobre la mesa todo lo que necesitamos, ¿no? Y ahora queremos dejarle la palabra a Rosario para que ella también desde su lugar también nos pueda compartir cuáles serían esos elementos que tenemos que tener en cuenta ahora nosotras y nosotros. Gracias, Adriana. Bueno, menos mal ahí con Carmen Gloria, con quien me veo habitualmente a propósito de su participación en la Comisión Nacional de Justicia y Paz. Sabía más o menos en qué temas iban a puntualizar Miguel y ella misma. Entonces, quiero dar un pasito más allá, pero a propósito de lo que ellos ya han presentado. ¿Sí? Para mí lo más natural también hubiese sido tal vez referirme a la doctrina social de la Iglesia, porque es lo más cercano y lo que orienta profundamente el quehacer de Cáritas como institución de Iglesia relativa a la caridad, y también como católica, ¿sí? Porque me moviliza, porque además soy trabajadora social, entonces me genera mucha sintonía, estoy muy en sintonía con eso, pero decidí ir un poquito más allá, salir de eso que me era tal vez más cómodo, más natural, y comentarles cómo ha sido también mi experiencia de acercarme al texto y de dar seguimiento al proceso de construcción de este texto que ahora tenemos que leer y sobre el que tenemos que discernir también. Y lo primero que tuve que hacer fue, y que es algo que hago continuamente, es preguntarme, y algo de eso ya comentó Miguel, ¿desde dónde voy a ir a leer este texto? Desde mi experiencia personal, ¿qué puntos de mi experiencia personal van a marcar mi postura previa al texto? ¿Sí? Y en ese sentido, creo que hay un primer llamado que es muy relevante, y es a reconocernos, lo que somos, lo que hemos vivido, nuestras posiciones en lo social, en lo económico, en lo político, y poner eso sobre la mesa, reconocernos con todo aquello. Después otro punto, o algo que a mí al menos me ayudó, es que también lo mencionaban, he tenido la oportunidad, por mi trabajo en Cáritas además, de participar de muchos conversatorios y espacios de reflexión sobre el tema de la nueva Constitución, y ha sido muy iluminador. Ahí los invito a quienes tengan interés por buscar otras opiniones o la reflexión que hemos hecho desde distintos temas. Pueden ingresar ahí al Facebook de Cáritas, donde están los videos de estas reflexiones, y son reflexiones que vienen desde el año 2020. Nosotros el 2020, y a propósito que venía este proceso de redacción de la nueva Constitución, incluso antes de saber que esto iba a ser a través de una convención y quiénes la iban a componer, estuvimos haciendo unos cabildos ciudadanos virtuales, porque la pandemia no nos permitía otra cosa, ¿verdad? Y decidimos promover también la participación, ¿sí? Y como dice el Papa Francisco, a quien admiro mucho en muchas cosas, cómo nos vamos haciendo cargo de ser ciudadanos plenos, ¿sí? Y eso implica varias cosas. Y tuvimos ahí unos cabildos muy interesantes donde participaron, por ejemplo, las hermanas carmelitas ahí del Cajón del Maipo, que eran conversatorios a propósito del tema medioambiental en particular y de la realidad medioambiental que vivimos en el país. Y luego hemos profundizado en el texto que se propone también en los ámbitos de la pastoral rural e indígena, y que menciona el texto en relación a las personas mayores. Y hemos convocado ahí, y se nos han sumado personas de posiciones distintas, ¿sí? Y de disciplinas distintas también. Y eso ha sido muy enriquecedor, porque además el diálogo se ha dado en un espíritu de mucha honestidad, que es algo que creo que a veces ha faltado en la opinión pública, ¿sí? Que es otro punto que quiero ahí resaltar después. Y con todos esos elementos, decido entonces acercarme a este texto haciéndome dos principales preguntas. Y la primera es, y a propósito ahí de la espiritualidad ignaciana, me tomé de las pausas ignacianas, y lo primero que me pregunté fue, ¿qué puedo agradecer de esto?
por qué cosas de lo que está en ese texto planteado yo puedo dar gracias, y en qué cosas de ese texto yo puedo ver el soplo del Espíritu, ¿sí? Y sobre todo en los primeros capítulos del texto, y esta es mi opinión personal, había mucho que agradecer. Desde el lenguaje, desde los conceptos que se utilizan al escribir el texto, hasta aspectos clave que ya mencionaba ahí Carmen Gloria en relación a la doctrina social de la Iglesia, la centralidad en la persona, y el relevar ciertas temáticas y problemáticas que habíamos estado tal vez como país y como sociedad todos invisibilizando, dejando un poquito de lado, y a las que no les habíamos dado la relevancia que tal vez debieran tener, como el cuidado de los cuidadores, como la realidad de las personas mayores, de las que se habla ahora particularmente, y ya no en genérico cuando se mencionaban ahí los derechos fundamentales en el artículo 19 de la Constitución actual, la relevancia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, etc. ¿Sí? Entonces yo primero me pregunté qué puedo ir agradeciendo de este texto, ¿sí? Y luego me hice una segunda pregunta, y es, ¿qué llamados del Espíritu y de Dios veo también en este texto? ¿A qué me llama como católica, como parte del equipo de Caritas Chile y por lo tanto con una función particular dentro de la institucionalidad de nuestra iglesia? ¿A qué me llama el Señor a través de este texto? ¿Sí? Y ahí hay varias cosas que yo quería comentar con ustedes porque creo que pueden ser interesantes. Primero, creo que es clave, ya lo mencionaba, el hacer este análisis, este discernimiento desde la honestidad, ¿sí? Luego, desde este llamado que nos ha hecho el Papa Francisco, además de manera bien intensa y en varios escritos, a ser ciudadanos plenos, y eso implica ser responsables, ¿sí? Participar, informarnos, por supuesto, pero sobre todo participar activamente, ¿sí? Ahí hay varias ideas que son clave, que tienen que ver, si uno lo lleva a otras dimensiones, a esto de cómo fortalecemos la ciudadanía, etcétera, que hay cosas que se consideran en este texto constitucional, pero no vamos a fortalecer la democracia solo porque la Constitución lo diga, sino que ahí hay una responsabilidad que tenemos que asumir todos nosotros para que eso se haga realidad. Y en este proceso de discernimiento también tenemos que hacernos cargo de ese llamado de ser ciudadanos plenos. Y además, a propósito del rol de quienes estamos aquí reunidos hoy día, ¿cómo podemos facilitar que todos en este país podamos, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, podamos ejercer esa ciudadanía plena en este proceso tan relevante? Queda poco tiempo, este proceso ha sido como un poco apurado tal vez, no ha habido mucho tiempo para revisar esta propuesta que, como decía Miguel, es compleja, es árida, es largo, para que andamos con cosas, hay conceptos que uno no maneja, etcétera, pero bueno, a lo mejor algunos de nosotros podemos ayudar a que otros también puedan ejercer esta ciudadanía plena, y ahí tenemos un llamado que tenemos que acoger. Y un tercer llamado que me ha parecido muy relevante dice relación con cómo me voy a acercar de ahora en adelante a la realidad de los otros, ¿sí? Y a la realidad desde la que los otros y desde la que yo nos enfrentamos a esta propuesta y a este proceso. Y ahí yo me hice varias preguntas, como mujer además, en estos procesos de reivindicación de las mujeres en el país, sobre tener cuidado con leer la propuesta y el proceso desde mis privilegios. Y tener cuidado también con hacer juicios de la propuesta, de las intenciones incluso de los convencionales, desde los privilegios que cada uno de nosotros pudiera tener o haber tenido, ¿sí? Eso me ha hecho mucho ruido y me ha llevado a
claro, tal vez dar un poquito más de distancia antes de hacer un juicio tan rápido. Y creo que eso me ha llevado también a leer y releer este texto varias veces, incorporando los distintos elementos que he ido recogiendo a lo largo de estos meses. Y por otro lado, aparte de ir sumando estos elementos, cómo me voy acercando a la información disponible y a esas otras opiniones o a esas otras posturas que están en el debate y que sin duda hay que escuchar y hay que acoger, ¿sí? Yo les voy a contar, y como anécdota, yo hace rato, casi por salud mental, no veo noticias, así en la televisión. Pero eso no quita que yo busque y haga un esfuerzo que me parece mínimo de responsabilidad de no negarme a escuchar esas opiniones que no son las mismas que la mía, y aquellas apreciaciones de otras personas en relación al texto que se propone, y que son válidas, a partir de la base de que esas opiniones son válidas, ¿sí? Entonces, por ahí han ido al menos los elementos que yo he considerado para acercarme al texto y al proceso en general, porque además, no me acuerdo si lo decían Miguel o Carmen Gloria, incluso tú, Adriana, que independiente de lo que pase el 4 de septiembre, el 5 de septiembre tenemos que seguir siendo un país de hermanos, de hermanas, que tenemos que seguir conviviendo, ¿sí? Entonces, independiente de lo que pase y de los escenarios que Miguel ahí nos recordaba, ahí es donde más tenemos que poner ojo a esto de a qué estamos llamados, ¿sí? Y qué tenemos que acoger del texto que se propuso, si es que no se aprobara, o qué tenemos que acoger de estos llamados que hay para hacer ajustes desde ya, en caso de que se apruebe, pero sobre todo, cómo nos hacemos cargo de aquellos principios que a mi parecer están bien planteados o en este texto de nueva constitución, aun cuando la forma tal vez no sea la mejor, ¿sí? Que el articulado, la redacción no sea la más adecuada. Creo que sí hay consenso, como decía Miguel, de que haya unos principios ahí que no podemos seguir obviando ni planteando de igual manera. Yo insisto, a mí al menos me parece que independiente del resultado del 4 de septiembre, aquí se han planteado, y esto lo agradezco, dentro de las cosas que tenía que agradecer, que se hayan instalado conceptos, demandas, si se quiere, necesidades, que habíamos estado obviando. Y creo que cualquiera sea el resultado, como digo, son aspectos que ya no vamos a poder seguir obviando en el futuro, y eso me parece bien, ¿sí? Pero tenemos que contribuir a que la consideración de esos principios y de esos conceptos se hagan en paz y teniendo a la vista siempre la justicia y la equidad y la consideración de que el 5 de septiembre y en adelante tenemos que seguir trabajando como hermanos, como hermanas, conviviendo como hermanos, como hermanas, y promoviendo un país que sea más justo y donde la dignidad esté al centro de todo nuestro quehacer, la dignidad de todos y todas, junto con el desarrollo humano integral además, que ahí también hay otro concepto que yo creo que se ha instalado con esta propuesta y que no debiéramos perder de vista. Eso, Adriana. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora es como que de alguna manera yo fui sintiendo que se fueron integrando, entrelazando las tres propuestas, ¿no? A lo que Miguel nos compartía de esta necesidad del discernimiento desde un espíritu, desde una indiferencia que nos permite mirar el panorama completo. Rosario nos invita a darnos cuenta y a decirnos desde dónde, desde qué lugar, dónde estamos ubicadas y ubicados para hacer la lectura y para nosotros hacer el discernimiento, y desde esos agradecimientos y desde esos llamados, ¿no?, que el texto nos hace. Y en ese sentido, para ahora pasar a las preguntas y al diálogo, me anoté una frase, disculpen, en realidad es algo de un discurso que escuché hace poco del presidente Gabriel Boric, y de verdad que a mí como cristiana y mujer me hizo mucho sentido, porque claro, me imagino que como le ha pasado al resto de, bueno, a ustedes, pero también a los de CUPIC, como sabíamos de este conversatorio,
todo uno lo va relacionando. Y él dijo esta frase, ¿no? Él dijo que que en el país, dado este clima de no consenso y de confrontación, debate en que estamos, él dice es necesario romper el círculo de la autoconfirmación de los prejuicios. Y él lo decía a partir de un hecho muy concreto. Dice que cuando él llegó al evento donde estaba invitado, una persona le gritó merluzo y mamarracho. Entonces él dijo, posiblemente esta persona, las redes que lee, los círculos que se mueve, seguramente le confirman este prejuicio. Pero a la vez, dijo, también habemos otros que también a lo mejor vemos todo bien, nos aplaudimos entre nosotros y también estamos en la autoconfirmación de nuestros propios prejuicios. Entonces, él nos invitaba a los chilenos y chilenas, ¿ya? Y hablaba especialmente a los jóvenes, ¿no? En ese momento les decía, necesitamos gestar espacio para encontrarnos entre quienes pensamos diferente, juntarnos entre diferentes. Y yo sentí que esa es algo que es muy propio nuestro, ¿no? La vida religiosa es precisamente gesta espacios de encuentro. Encuentro en libertad y encuentros realmente, seguramente cada uno tiene sus posturas, ¿no? Miren, desde lo que hemos visto, y ahora paso la palabra a Álvaro para que vaya dando también, hay 3 preguntas por lo menos, bueno, hubieron comentarios, ustedes lo pueden leer al lado del chat, pero hay 3 preguntas, básicamente se las leo. La primera es para Carmen Gloria, ¿no? Carmen Gloria, la pregunta es, ¿cómo se superan esas contradicciones a la luz de la doctrina social de la Iglesia que tú planteaste? ¿Cómo se superan las contradicciones presentes, ¿ya?, en la propuesta constitucional? ¿Cómo lo ves tú? La pregunta para Miguel es, tú hacías el acento en que él se pregunta, ¿somos realmente libres para realizar nuestra opción? Y acá lo que se coloca en juego son el tema de las emociones. En esta libertad, ¿qué lugar juegan las emociones? Y para Rosario, cuando tú planteas, Rosario, que una de las, cuando te sientes en ese llamado, ya, que te hace Dios, si podías ampliar un poquito qué estás entendiendo por honestidad, ¿ya? Entonces, lo primero sería, Carmen, no sé quién quiere comenzar a contestar, y si alguno o alguna otra tiene preguntas, les pido que las escriban, por favor. Bien difícil la pregunta de Mario, de partida. Primero decir que, tal como Adriana lo dijo cuando terminé de exponer, no todas las contradicciones que planteé yo las asumo, ¿ya? Yo las recogí porque quise hacer un ejercicio de tomar cierta distancia, como dije, frente al texto, pero no todas las asumo. Ahora, sí creo que en paralelo a la discusión del texto, se está produciendo un debate político interesante que es buscar un cierto grado de consenso. Y hay movimiento en poco lo que decía Miguel cuando estaba planteando esta puesta en escena, ¿no es cierto? Hay movimientos en algunos círculos fundamentalmente parlamentarios, diría yo, de gobierno y de oposición, que están en busca de ver qué reformas se le puede hacer a la Constitución, hasta a este proyecto de Constitución, si es que es aprobada. Y yo creo que a mí me gustó mucho a propósito de las cosas que dijeron, lo que dijo la presidenta Bachelet, que dijo que no era perfecta y que ninguna constitución podía ser perfecta, pero que sí era mejor que lo que teníamos. Ahora, pienso que
la puesta en ejecución, la puesta en marcha de una nueva constitución, cualquiera que sea, haciendo caso omiso que fuera imaginándome el proceso, es un proceso tremendamente complejo y que tiene que tener ripios en el camino. Y por lo tanto van a haber, por una parte, estos ripios que han aparecido y otros que van a aparecer durante el trayecto. Hay varios que no son tan reales, ¿eh? Hay algunos que son como un poquito imaginarios de repente. Por ejemplo, esta duda de que si voy en Tirúa y Choco y el carretón era de una familia mapuche, si voy a tener que ir a la justicia mapuche, eso no es cierto. Entonces, ese tipo de cosas que están ahí también han desvirtuado bastante el proceso. Y creo que lo que decía la Rosario, ha sido tan difícil que la gente se acerque con honestidad al texto, ¿ya? El proceso constituyente estuvo bien galopante. Y eso significó que se perdiera mucho del contenido muchas veces y creímos, o se creyó tontamente y yo también creí, que una vez que el texto iba a poder hablar. Sin embargo, seguimos con estas mezclas de que el texto no logra hablar porque hay tanta polémica en cosas que no son realmente significativas. Sería tan bonito que pudiéramos tener un debate como el de hoy en las cosas que realmente son sustantivas. Así que no tengo la respuesta de cómo se van a subsanar las contradicciones que están. Tengo la esperanza que va a ser. Yo creo que los cristianos somos gente de esperanza, si no, aquí estamos. Y creo que al final espero y confío que podamos tener algo mejor para nuestro país. Ay, disculpa, gracias, Carmen. A ver, Silencio. voy a seguir el mismo orden, digamos. Entonces, la pregunta es si somos realmente libres para realizar nuestra elección. Evidentemente que por eso es que Ignacio pone al comienzo la recomendación de la indiferencia, que no significa que no estoy ni ahí, sino que es un llamado a que seamos libres. Y esto es porque en forma natural no somos libres, porque tenemos historia, porque tenemos intelecto, porque tenemos personalidad, porque tenemos sentimientos. Y cuando nos encontramos ante esto, nosotros siempre hemos actuado de esta forma, o esto me provoca este sentimiento, y la decisión pasa a ser una decisión psicológica, en que se confrontan sentimientos y pensamientos, o una decisión sociopolítica, en que se ven intelectualmente qué es lo que son las distintas propuestas para una sociedad. Entonces, no somos libres. Pero eso es si es que este discernimiento fuera un discernimiento sociopolítico o un discernimiento psicológico. Pero nosotros nos encontramos con Ferre. Nosotros nos encontramos en una parte espiritual. Entonces, el mismo Ignacio dice que cuando yo decido, hay tres fuerzas. Uno es la fuerza mía, lo que yo siento, lo que me provoca, la emoción que me provoca esto. Otro es el pensamiento que yo tengo, y eso es mío. Y otro es la personalidad. Yo siempre lo he hecho así, y siempre he actuado de esta forma. Pero al poner esto como un discernimiento espiritual, porque estamos en Conferre, aparecen dos fuerzas más. Aparece el buen espíritu. Esto es lo que yo quiero para ustedes, hijos míos. Esto es lo que yo quiero para ustedes, hijas. Esta es la sociedad, este es el reino que yo quiero. Y él lo hace de su forma tan especial, con tanto amor, dándonos libertad. Hagan ustedes lo que crean mejor, pero este es mi proyecto de rey. Y entre medio, la tercera fuerza es la del demonio. Ese desgraciado que lo que quiere es sacarnos de eso, que no seamos felices, que esto no sea el reino. Entonces, esas tres fuerzas se dan.
y tenemos que hacer un esfuerzo de oración para que no sea mi voluntad, sino la de Dios. Y les recuerdo a alguien que tuvo que tomar una decisión muy compleja y que es nuestro modelo. Padre, yo no quiero esto, pero que no se haga mi voluntad, que no sea mi emoción, sino tu voluntad, Padre. Y ante eso siguió adelante. ¿Sigo yo, Adriana? Sí, sí, a ver si nos das luces con la honestidad. Bueno, tiene mucho que ver con lo que comentaba ahí Carmen Gloria. Yo lo veo honestidad con uno mismo, en este sentido que yo decía de reconocerse, de asumirse también. A veces me pasa que al escuchar discusiones sobre el texto o el proceso, etcétera, me da la sensación de que algunas personas hablan o hablamos en algunas ocasiones como si no fuéramos o como desconociendo lo que realmente creemos. A veces el proyectar una imagen pesa más que ser sincero con uno mismo y con los demás. Y eso ha estado muy presente en este periodo de campaña y en todo el proceso de redacción del texto, que fue muy difícil, ¿sí? Y en eso se ha caído incluso, claro, en mentiras, en desinformación, que me parece bastante poco, no solo cristiano, sino que poco misericordioso también, ¿ya? Entonces es la honestidad con uno mismo y con los otros, el reconocernos y aceptarnos con lo que somos, con lo que traemos y, como decía yo, reconociendo también los privilegios desde los que yo me puedo acercar a este texto. A mí eso me ha hecho mucho ruido, mucho sentido, sobre todo con aquellos aspectos que tal vez son más dolorosos, si se quiere, para nosotros como iglesia. El tema del aborto, por ejemplo. Sí, ahí Carmen planteó su postura, su posición, y a mí me hace mucho sentido, pero tal vez por este otro ámbito. Yo entiendo y comparto que el aborto no es la salida y ojalá no fuera una opción, pero eso es fácil decirlo cuando yo no me he tenido que enfrentar nunca a una situación que me lleve a pensar siquiera en el aborto como una salida, ¿sí? Y lo digo como una mujer que además es muy privilegiada en este país, ¿sí? Y eso cómo lo llevo a todo el resto de los artículos, si se quiere, o de los capítulos que tiene este texto, ¿sí? Y cómo he ido haciendo la reflexión desde ahí. Eso no me lleva a tener una postura definitiva sobre el texto completo o sobre ese artículo en particular que abre la puerta a legislar sobre el aborto, ¿ya? Porque me deja todavía en esa disyuntiva, pero son esas disyuntivas las que después voy a tener que poner en una balanza, porque esta es la propuesta que está, digamos, y tendré que ver entonces en este tiempo que queda y mientras siga leyendo el texto con más y más elementos que me aporten al discernimiento, bueno, cómo soy instrumento para el quehacer de Dios, para los soplos del Espíritu, y cómo considero todos estos aspectos que nos mencionaba Miguel para pensar en un Chile que sea más justo y más en paz en el futuro, ¿sí? Entonces, con eso me refería a lo de la honestidad por la pregunta que hacía Mari. Gracias, Rosario. Micrófono abierto, si alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Quizás solo me recordé mientras escuchaba a los tres una de las textos de la Laudato Si, que es el corazón de la propuesta, ¿no? ¿Qué tipo de mundo queremos dejar, ¿no? El número 160 de la Laudato da al corazón del cristiano y de la cristiana, planteándonos hacernos responsables, ¿no?, de las generaciones futuras. No es para nosotros hoy, sino para las generaciones futuras, ¿no? Y en ese sentido, creo que el desafío más grande no es lo que va a pasar simplemente el 4 de septiembre, como lo han dicho Carmen Gloria, Rosario o Miguel.
el desafío más grande para nosotros, para nosotras, laicos, laicas, vida religiosa, sacerdotal, es después. Es cómo vamos construyendo en mayor dignidad el Chile que todos y todas queremos, ¿no? Entonces, no sé, algunas, no veo a todos, pero el que levante la mano, abre su micrófono, quiera expresar algo. Sí, Mario, te escuchamos. Sí, yo primero agradecer a Miguel y a Rosario y a Carmen Gloria. A mí lo que me preocupa, ya hablo desde el 5 de septiembre, ¿no? Cómo nosotros, los católicos, los cristianos, más allá de nuestra vocación particular como religiosos o religiosas los que estamos acá, cómo nosotros colaboramos al diálogo que este país necesita. Porque en este ambiente tan polarizado, uno a veces fácilmente cae en una postura, ¿no? Y se abandera con una opción. Sin embargo, nosotros estamos llamados a algo más, pues hay que dar un pasito más, como decía Rosario, ¿no? Y ese pasito más tiene que ver con cómo yo soy puente, cómo yo soy, cómo yo colaboro para que nos reencontremos. La opción que gane, ciertamente, vamos a tener un país dividido. Y eso a mí me preocupa mucho, me preocupa mucho. Aquí no gana una opción y aplasta la otra. No. Eso creo que hay que desterrarlo incluso de nuestro lenguaje. La pregunta es cómo nosotros, desde nuestra fe, ayudamos a reconstruir ese país que yo personalmente lo veo como muy polarizado, muy dividido. Eso. Muchas gracias, Carmen Gloria, Rosario, Miguel. Nos dan luces para el discernimiento. Justamente esto es lo que queríamos y creo que lo estamos logrando. Los problemas ahora llegan, la pregunta llega hacia nosotros ahora. ¿Cómo nos hacemos cargo con este discernimiento? Ese era el objetivo. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Y creo que la pregunta está lanzada desde, ha dado vuelta, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo gestamos? Y quizás la pregunta más amplia, ¿no? Es cómo gestamos espacios de encuentro desde nuestras experiencias comunitarias, ¿no? Donde nos toque estar, ¿no? Donde nos toque estar. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Algo? Ya vamos finalizando. Algo que se le venga ahí al corazón, a la mente. Miren, yo creo que por chiquita que sea la palabra, toda palabra nos ayuda a construir el camino de todos y todas. Así que, no sé, ¿alguien más? Sí, Mari Carmen. Algo muy sencillo y diario, ¿no? A mí me preocupa porque no hacemos realmente un discernimiento de la Constitución, sino que nos dejamos llevar por si soy partidaria o no del gobierno. Porque, bueno, yo converso así con los parroquianos, diríamos, sobre todo con la gente mayor, y inmediatamente empiezan a criticar lo que ven más del presidente. Entonces unen lo que es su proceso constituyente con su disgusto con el presidente, ¿no? Eso me hace pensar que, bueno, la gente mayor tiene mucho miedo ya digo, por su idea, por el presidente, pero no se lee ni se hace un discernimiento serio sobre el texto. Gracias, Carmen, Mari Carmen. Enseguida te doy la palabra, Beatriz. También acá nos colocan, bueno, agradecen a ustedes tres, la verdad que les ha ido ayudando a quienes estamos escuchando, pero también nos plantean, dice Caroline, dice, yo no lo veo tan dividido, ¿no? Quizás al país, sino que lo ve, dice, sino desinformado primero, ¿no? Un poquito lo que también han ido remarcando, ¿no? Entonces son las distintas percepciones. Beatriz, te escuchamos. Hola, no sé si me escuchan bien porque estoy bastante lejos, pero
para mí es, bueno, es como una reflexión, ¿no? Yo durante todo este tiempo, durante todo este proceso, estoy un poco molesta, enojada, hablando de las emociones, ¿no? Pero, ¿qué me molesta realmente de todo esto? Me molesta el hecho de que hayamos llegado a esto, a tener que decidir entre dos posturas tan antagónicas. Yo sé que hay una historia de la que tenemos que hacernos cargo. Se habló de la Constitución del 80, ¿no es cierto?, durante la dictadura, y después del estallido social, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque antes no fuimos capaces de dialogar. ¿Por qué llegar a estas instancias de encontrarnos frente a un texto que yo sé y todos sabemos que no se va a leer? Yo lo he ido leyendo en partes, y la mayoría de la gente no lo va a leer. La mayoría de la gente se deja llevar por otras opiniones, por lo que escucha en la televisión. En alguna parte por ahí leí que la prensa, la televisión y todo lo que conlleva es el cuarto poder de un Estado, y yo creo que así es. Porque no tenemos generalmente una síntesis propia de lo que escuchamos, de lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces sí, me molesta mucho tener que estar en esta posición. Evidentemente a estas alturas yo creo que la mayoría tiene una postura y eso es innegable. Aquí yo trabajo con gente en el campo y tienen su postura. Hemos conversado, hemos dialogado, pero sobre la libertad también, no sé qué tan libres somos si tenemos una historia. El tratar de ver las cosas con objetividad no es fácil para una gran mayoría, y eso lo sabemos. Sabemos que la mayoría de las personas se mueven mediante las emociones. Entonces, me molesta tener que hablar o decidir sobre un texto desde esta postura del rechazo o del apruebo, porque ¿qué nos dice el texto en sí? Si ya estamos hablando sobre algo que está extremadamente polarizado, ¿qué nos está diciendo de nosotros mismos como país? ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué llegar a esto? Esa es mi reflexión, y eso es lo que... y otra cosa que conlleva esto es decir, si estamos hablando de esto, es porque estamos extremadamente separados. ¿Por qué es motivo de esta gran noticia, ¿no? Tal vez debiéramos de estar hablando de mira, qué bueno lo que tenemos, qué rico en que estamos todos aquí, y qué bueno que mejoramos como país. Y para eso vamos a votar. Es un poco, yo sé que es un poco complejo lo que estoy diciendo, o tal vez enredado podría decir alguien, ¿no? Pero en eso me hace pensar, y eso realmente me tiene molesta. Eso quería compartir. Gracias, Beatriz. Creo que el espacio es para poder realmente expresar aquello que está pasando. Tenemos distintas percepciones, distintas emociones también, ¿no?
y de eso cada uno y cada una lo vamos compartiendo, ¿no? Acá también van agradeciendo, vamos a ir ya. ¿Hay alguien más? No quiero dejar a nadie. Miguel, sí, y Sí, vamos cerrando. Solo una cosa breve. Es que yo creo que el grave problema que tenemos es que nos están preguntando sí o no, apruebo o rechazo, de 300, casi 400 artículos y un texto gigante, donde hay mezcla y matices. Entonces, es muy difícil de que yo pueda decir sí o no a algo que tiene tantos componentes. Es más fácil cuando un componente yo puedo decir sí o no. Y por otro lado, yo recuerdo cómo la presidenta Bachelet convocó algo parecido, pero lo hizo de abajo hacia arriba. Y nos juntamos en grupos pequeños y se fueron saliendo temas. Y esos se fueron sumando y fue escalando y se llegó a un texto que lamentablemente después no siguió el camino, digamos. Pero fue un texto que salió de abajo hacia arriba. Aquí se eligió un grupo, escribe una cosa de muchos puntos y ahora le decimos abajo a todo el mundo, oye, digan sí o no a algo. Pero son muchas las cosas que están entre medio. Entonces, creo que de algún modo, y de una, pensando en el 5 de septiembre, ¿no? Hay que volver a preguntarle a la gente, pero por cosas específicas. Oye, este punto en particular, ¿qué te parece? Y este otro punto, ¿qué te parece? Y de allí vamos construyendo y se arma algo que es coherente, pero a partir de lo... Cuando todo eso se lleve a la votación final, va a ser a partir de lo que la gente opinó. Y si es la casa de todos, es bueno que todos opinemos, independiente de que los que escribieron esto hayan sido elegidos por votación. Ya que es todo otro tema y toda otra discusión de esa cosa. Eso solamente quería decir. Gracias, Miguel. Vamos a dar las últimas 3 palabras, nos la pidió Valesca, después Carmen Gloria y Rosario, y con eso concluimos, ¿no? Gracias, Adriana. Manifestar en esta instancia mi agradecimiento a Carmen Gloria, a Rosario y a Miguel por estas luces, ¿no? Yo me voy feliz de este espacio, de este conversatorio. Comentarles también que yo he estado en nuestro espacio de reflexión frente a la propuesta de esta nueva constitución y no he tenido este espacio más nuestro, ¿no? Como bien decían ustedes, ¿no? Somos todos creyentes y esta mirada del discernimiento, esta mirada que plantea Rosario, ¿cómo voy a leer este texto? Me encantó esto de los privilegios. ¿Cómo me acerco a este texto? Carmen Gloria, cuando tú mencionas la doctrina social de la Iglesia, mencionas a Puebla, donde están los rostros de Puebla. Y desde allí yo me voy muy contenta por esta exposición, me da luces, me da tranquilidad y me siento muy comprometida con mi país, no solamente por privilegios personales, sino por este ser humano. Hay muchos seres humanos que adolecen y nosotros estamos acá. Y también quiero sumarme a las palabras de Mario. Después del 5, ¿cuál será nuestro desafío como creyentes? ¿Seremos capaces de dialogar aún si hemos aprobado o rechazado, según lo que se manifieste la humanidad de Chile? Creo que esa es la invitación, acercarnos al diálogo honesto, de esta transparencia que somos nosotras, que seguimos a un Jesús resucitado. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y a todos los que están presentes. Saludos fraternos para ustedes. Gracias, Valesca. Carmen Gloria y luego Rosario. Tu micrófono, Carmen Gloria. Agradecerle a Beatriz su enojo. Yo creo que es súper sano que uno reconozca la emoción de donde está hablando.
Eso te permite saber qué es lo que pasa en la vida, ¿ya? Esto no es nada nuevo, esto lo descubrió Maturana, así que estoy simplemente plagiando, ¿ya? Pero cuando uno está enojado y sabe que está enojado, tiene que buscar las causas del enojo. Y entonces, y ella se pregunta por qué hemos llegado a esto. ¿Y por qué llegamos a esta situación de tanta tensión y de tanta polarización entre dos grupos? Y es porque no hemos solucionado nunca los problemas. Si estos problemas se vienen arrastrándose demasiado tiempo. Entonces, cada cierto tiempo los apagamos un poquitito y después afloran de nuevo. Y vuelven a aflorar. Tuvimos el sí y el no, ¿no es cierto? Después tuvimos el plebiscito anterior y siempre estamos en esto que no llegamos al fondo. Y cuando Mario preguntaba, y lo relaciono con lo que dice Beatriz, ¿qué vamos a hacer los católicos o los cristianos después del 5? Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es estar con los otros. Nosotros somos poquitos y somos cada vez menos, ¿ya? Y entonces simplemente juntarnos con los demás y no quedarnos aislados ni guachos ni metidos en la parroquia o metidos en el movimiento, sino que salir. Así que un poco lo que nos dice el Papa Francisco, ¿ya? Recordarnos que la buena política o que la política es la forma más perfecta de la caridad, y eso es súper importante. O sea, ahora estamos en este momento haciendo política entre nosotros, estamos haciéndonos la forma más perfecta de la caridad y podemos hacerlo. Y en un diálogo respetuoso con los otros, tratando de descubrir de qué está. ¿Por qué el otro piensa tan distinto de mí? Yo creo que ahí hay un elemento, y eso probablemente tengo que salir de mi zona de confort. Así que un poco por ahí yo creo que son algunas de las claves del camino que podríamos seguir en este tiempo. Gracias, Carmen Gloria. Y Rosario. Sí, no, muy cortito. Invitarlos creo que hay varios puntos relevantes sobre cómo podemos nosotros seguir actuando en este tiempo, y a propósito de la pregunta que hacía Mario, hay puntos muy relevantes en Fratelli Tutti. Yo creo que ahí hay mucho que recoger. El número 147 creo que ahí es clave, y a mí al leer la propuesta se me vino a la cabeza todo el tiempo, y a propósito del proceso que estamos viviendo, la carta que envió Francisco al pueblo de Dios que peregrina en Chile. Él ahí hace referencia a la crisis eclesial, pero no es muy distinto de lo que estamos viviendo hoy día como país completo. Y solo quiero leer un trocito que además puede ser esperanzador, también pensando en Beatriz, en Mario, en todos ustedes. Y que el Espíritu Santo sopla donde quiere y como quiere, con el único fin de ayudarnos a nacer de nuevo. Lejos de dejarse encerrar en esquemas, modalidades, estructuras fijas o caducas, lejos de resignarse a bajar la guardia ante los acontecimientos, el espíritu está continuamente en movimiento para ensanchar las miradas estrechas, hacer soñar al que perdió la esperanza, hacer justicia en la verdad y en la caridad, purificar del pecado y la corrupción e invitar siempre a la necesaria conversión. Solo amén. Solo que así sea, ¿no? Así lo deseamos. Muchas gracias, Rosario. La verdad que en nombre del Departamento de Justicia y Paz y Migración, de verdad agradecerle a Miguel, Carmen Gloria, Rosario, de verdad por la disponibilidad, en serio, por animarse a compartir con nosotros, a todos ustedes, por participar, y seguramente, ¿no? Seguiremos, como dijo Carmen Gloria, seguiremos caminando juntas y juntos, seguiremos, ¿no? Tras las huellas de la rúa, de este espíritu que sopla donde quiere, donde realmente quiere, y quizás, y es el deseo creo que de todas y todos, nos va a sorprender. Nos va a sorprender porque alguien dice acá, porque seguimos al resucitado, ¿no?
en el chat alguien nos puso eso. Seguimos al crucificado resucitado y eso nos llena de profunda esperanza. Entonces, muchas gracias a todos, a todas. No sé si alguien más, pero acá vamos finalizando. Mario, ¿sí? Sí, no, yo me uno a los agradecimientos y también invitarlos a que nos atrevamos a... Mira, ahora somos 48 personas conectadas. O sea, invitarlos a que nos atrevamos desde Conferre, desde JUPIC, desde todos los departamentos, a hacer espacios como este. Yo creo que nos hacen muy bien. Una de las cosas que la Junta Directiva, lo hablamos cuando asumimos nosotros en septiembre, era justamente esto, lograr espacios para que nos formemos, los religiosos y las religiosas, y los laicos, ¿cierto? Simplemente eso, agradecer a JUPIC y también invitarlos a que nos atrevamos a hacer, a lo mejor, ¿por qué no pensar una vez al mes un encuentro como esto, un día en la tarde con temáticas variadas? Hoy la urgencia es la propuesta de la nueva Constitución, pero a lo mejor más adelante habrán otras temáticas. Que sería nos bueno saludan poder... desde, gracias María, nos Sí. saludan desde Parral, y Jorge, cortito, pero no quiero dejar a nadie sin que Ya. nos diga su palabra. Eso, muchísimas gracias. Y me callo para que hable Jorge por ahí. Gracias, sí, muchas gracias, estuvo bien interesante, pero a mí me queda zumbando lo de la primera exponente, que ya se me olvidó el número, y soy viejito. Carmen Gloria. Carmen Gloria. ¿Qué pasa con nuestros pastores, los obispos? ¿Qué podemos hacer nosotros desde Conferre, cierto? No somos quienes a lo mejor para llamarle la atención al obispo, pero no sé, digamos, poder conversarle, poder decirle, ¿no sería bueno una palabra sobre esto? Porque están, lamentablemente están con la cola entre las piernas. Eso. Bueno, gracias. Nos invita Rosario a revisar el Facebook de Cáritas. Ella nos comentaba, Ivario. Gracias, Jorge, por esto. Creo que nos toca como laicos, laicas, vida religiosa, caminar juntos y juntas, ¿no? Entonces, gracias a los saludos de distintos lugares. Nos saludaron desde Parral también. Julio también es parte de la comisión, así que qué gusto que estamos todos y todas, ¿no? Entonces, un abrazo, cuídense mucho. Chao. Bendiciones a todos, gracias. Chao, chao, bendiciones también. Muchas gracias.